UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Muy buenas tardes. Hoy día estamos en un nuevo programa de Activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos contentos hoy día. Tenemos un programa bien especial hoy día. Estoy acompañado de un terapeuta cubano que ya ha hecho su residencia bastante años ya aquí en Chile. Tonet, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Acá estamos. ¿Cómo has estado, Tonet, en esta pandemia? Bien, bien. No podemos quejarnos. Tonet, cuéntanos un poquito, Tonet, ¿qué es lo que haces tú? ¿Podrías contarle al público? Les comento a todos los auditores que junto con Tonet somos del Centro Terapéutico Sabia Salud, que se ocupa de la salud integral de las personas. Tonet es psicólogo y hipnoterapeuta. Por lo tanto, Tonet, bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata tu trabajo, la hipnosis y generemos una conversa. A ver, como tú bien decías, yo soy psicólogo clínico ya hace unos cuantos años y una de las herramientas que empleo en el trabajo psicológico es precisamente la hipnosis clínica. También otra es la psicoterapia y la intervención familiar. Tengo especialidad en infanto juvenil y en adultos. Y en algunos trastornos, por ejemplo, en los trastornos ansiosos, en las adicciones, en trastornos dermatológicos. O sea, es bastante integral las especialidades que he venido formando desde hace tiempo. Pero una herramienta bien fuerte que he venido trabajando y sobre todo en este último año de pandemia son las técnicas sugestivas, como la relajación, como la hipnosis, como la visualización, etcétera. Pero sobre todo asociadas a esto, a lograr el equilibrio emocional que tanto nos hace falta ahora precisamente en este tiempo tan complejo que estamos viviendo en el mundo entero. Oye, Tonet, y ahora en las consultas, este tiempo, ¿cuál es la demanda que más te has encontrado? ¿Cuál es como la situación o lo que tú has podido como mirar que más ha estado dando como vueltas, digamos, en las personas, como queja? O sea, lo que más está, en mi caso personal, lo que más he estado viendo son los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos. Y dentro de ellos toda la gama de síntomas que trae consigo eso. Pero sobre todo es los trastornos ansiosos, incluyendo y dentro de los trastornos ansiosos están los trastornos del sueño. Correcto. Es parte muchas veces o casi siempre dentro de los trastornos ansiosos están los trastornos del sueño. Y por supuesto también se puede asociar a depresión, algún trastorno orgánico, etcétera. Pero hoy por hoy, sobre todo acá en Chile, los trastornos ansiosos son el máximo de pacientes que se está viendo. Concuerdo contigo, Tonet. Yo diría que estamos, así como a nivel nacional, digamos, estamos como en un gran trastorno adaptativo, ¿no? Porque ¿Sí? estamos como permanentemente en una situación de permanente adaptación, de permanente despliegue de recursos, que a veces no están los recursos, ¿no? Entonces, cuando se producen estos registros o estas situaciones donde el mundo afuera cambia, ¿ah? y disminuye nuestra certeza y certidumbre, aumenta la ansiedad como tú señalas. Entonces, los psicólogos y psicólogas y los terapeutas tenemos distintas herramientas para poder aproximarnos a una patología, a una enfermedad, a un padecimiento, ¿cierto? Y dentro de estas metodologías y herramientas, yo sé, Tonet, que tú usas la hipnosis. Sí. Entonces, si nos podrías contar un poquito en qué consiste la hipnosis, qué personas pueden hacer hipnosis, se puede hacer hipnosis a través de la distancia, a través de la telepsicología. Sí. Extiéndete nomás, hermano mío. Ya, bueno, la hipnosis es una técnica súper antigua, o la hipnoterapia súper antigua, que hay muchísimos tipos de hipnosis.
la que yo hago específicamente es una hipnosis clínica, o sea, yo siempre hablo que es una técnica breve, centrada en la solución. Es una técnica muy efectiva, muy rápida, que no tiene efectos adversos. Y es lo más hermoso y lo más bonito de esta terapia, es precisamente que no hay efectos adversos, que la única requerimiento, o sea, lo único que puede jugarnos en contra es cuando si la persona padece algún tipo de trastorno neurológico, o sea, específicamente la epilepsia. Es el único cuidado que hay que tener a la hora de hacer una hipnosis, porque como bajan tanto los niveles de atención, como la persona se relaja, como entra en un estado de trance, es posible que una persona que padezca de epilepsia, repito, y lo más importante, epilepsia no tratada, porque si es una epilepsia controlada con los medicamentos, no hay ningún riesgo, no hay ningún problema. Pero muchas veces, incluso he tenido la experiencia de trabajar muchos años en un hospital en Cuba, y en un hospital pediátrico, y hay muchas veces que la propia persona tiene un foco epiléptico y ni siquiera lo sabe. ¿Ya? Y ha habido casos, no me ha pasado, por suerte, gracias a Dios me ha pasado personalmente, pero ha habido casos de hipnoterapeutas que durante la sesión, en el trance, sobre todo en el trance medio, la persona ha hecho una crisis epiléptica. Pero esto es muy extraño, ¿ya? Yo te estoy hablando, o sea, la parte negativa o la contraindicación que tiene la hipnosis. Es la única que existe. No hay para ninguna otra enfermedad o ningún otro trastorno crónico, tiene ninguna desventaja, es puro beneficio, ¿ya? ¿Y por qué funciona? O sea, muchos pacientes, ¿pero por qué? ¿Cómo es el constructo? ¿A través de qué? ¿Cómo es que funciona? Porque todo viene y me dice, pucha, la hipnosis es lo que yo veo en la tele, el péndulo, quedarme dormido, y ahí está el primer error, porque la hipnosis no tiene nada que ver con el sueño, a pesar, porque es un estado especial de la conciencia. ¿Qué significa eso? Que no se pierde la conciencia, la persona está escuchando, está pensando, está respirando, o sea, todos sus procesos cognitivos, todos sus procesos vitales están funcionando completamente bien. Lo único que entra en este estado de trance. ¿Qué significa el estado de trance? Que baja el umbral del estado de vigilia, que la persona, por supuesto, no está despierto, no puede hacerse conduciendo, no puede hacerse una persona haciendo deporte, ¿ya? En un estado de reposo, en un estado tranquilo, para que funcione adecuadamente. ¿Y funciona por qué? Porque los seres humanos tenemos algo muy importante que se llama el inconsciente. Muchas personas hablan del subconsciente, de que cuando cometen algún error al hablar, etcétera, a mí se me traicionó el inconsciente. Y es algo que nosotros tenemos, es inherente al ser humano, porque funcionamos a través de la conciencia y a través del inconsciente. Entonces, la hipnosis trabaja muy rápido porque precisamente actúa directamente en el cerebro del ser humano y no borra. Hay muchos pacientes que llegan y me dicen, escucha, yo quiero borrar tal episodio de mi vida. Y yo siempre digo, oiga, llegó al lugar equivocado, porque acá no vamos a borrar, vamos a reestructurar, que no es lo mismo. O sea, vamos a dejar de que ese psicotrauma, los chilenos hablan mucho, hay un término que aprendí aquí en Chile, que es el término tranca, que son psicotraumas que traemos en la vida entera, y en la hipnosis precisamente reestructura, reajusta estos psicotraumas, y lo hacen, por supuesto, menos doloroso, pero no los borra, porque no es para borrar. No podemos usar muchas veces, incluso hay un especialista, un psicólogo muy bueno en el FBI de los Estados Unidos, en el FBI, que trabajó muchos años con asesinos en serie. Entonces, el director del FBI en ese momento lo que quería era borrarle la memoria. Entonces el hipnoterapeuta nunca lograba el objetivo de borrarle la memoria al psicópata, jamás. No se puede. No hay manera de borrarle absolutamente nada. Entonces, mira, es interesante lo que señalas. Déjame aportarte un poquitito, pero para que sigamos como en esta línea, porque como tú dices, a veces las personas van a la consulta y te dicen, mira, este es un periodo de mi historia, de mi vida, me gustaría borrarla también. Sí. Me gustaría borrar este episodio.
Y resulta que la historia es un texto, la historia es un texto, una narración, ¿ya? Y lo bonito de lo que estáis planteando tú como trabajo terapéutico es poder transitar hacia esa memoria, hacia ese texto, y poder reestructurarlo o poder redefinirlo. O sea, Claro. en este trabajo hay una apertura de sentido. Mira, te voy a hacer una imagen del mismo Sigmund Freud, una imagen muy bonita, que es la pizarra mágica también. Entonces la pizarra Sí. mágica, la pizarra mágica, uno la puede escribir arriba de la pizarra mágica, uno despliega la primera lámina, la despliega hacia arriba, y queda como una huellita en las pizarras mágicas. Ajá. Entonces, esa huellita que queda ahí vendría a ser como el representante de nuestra memoria. Claro. Por lo tanto, nuestra memoria estaría como superpuesta en distintas capas, como esta huella. Por lo tanto, no existe el olvido. El olvido no existe el olvido. No. Existen aproximaciones a nuestra historia con distintos tipos de valoraciones. Pero sí lo lindo que podemos hacer, Tonet, como terapeuta, ya como en nuestro plano terapéutico, desde la hipnosis y desde otras técnicas, a mí me encanta el tema de la hipnosis, es poder reescribir esta memoria, darle un nuevo significado, lo que se llama la resignificación. La resignificación, claro. O resignificación, por supuesto. Así es, exactamente como tú dices. No, o sea, nunca vamos a lograr borrar, pero sí, tal vez no borremos el recuerdo, pero sí el dolor de ese recuerdo. Por ejemplo, hay una técnica hermosa que a mí me encanta y llevo muchos años trabajando, que también se hace en la psicoterapia vigil directa y que también le trabajo, me encanta, que es la técnica de la silla vacía. La silla vacía es exquisita desde el punto de vista terapéutico para trabajar con el luto, con el proceso del luto. Y a veces siempre es muy fácil para una persona que está viva, tú pedirle perdón, pedirle disculpas o decirle, enchuchar, decirle un montón de cosas que siempre quisiste decirlo. A una persona viva es muy fácil hacerlo. Pero, por ejemplo, hay muchos pacientes, muchas personas que en una relación puede ser familiar, ya sea el padre, ya sea una esposa, ya sea un hijo, le quedaron, y ese hijo, ese padre, esa persona ya no está, o sea, falleció, y quedaron tantas cosas por decirle que se convierte en un psicotrauma de esa persona, incluso perdonar a esa persona. Entonces, en esta técnica, en el trance hipnótico, o sea, repito, esta técnica no es una técnica exclusivamente hipnótica, yo le he ajustado a mí, o sea, a lo que hago. Es una técnica conductista muy buena, muy efectiva, pero en el plano hipnótico funciona de manera hermosa. Es muy, muy, muy rápido y muy efectivo cuando ponemos en la silla vacía a aquella persona que ya no está. Entonces, la persona hace una conexión mágica, entre comillas mágica, porque la hipnosis no tiene nada que ver con magia, pero hablo de mágica en sentido figurado. Se conecta con esa persona que ya no está y el proceso de luto funciona de manera más rápido. O sea, no es que eliminemos el dolor, no es que eliminemos el proceso de luto como tal, pero sí esta sensación de vacío tan grande que nos deja un proceso de luto. El luto no solamente o sea, el luto y el duelo no es solamente cuando fallece alguien, incluso está asociado al sentimiento de abandono, que Correcto. puede ser una persona que esté viva y simplemente está, pero me abandonó. Mira, Padres, hijos, hermanos, perros, o sea, las mascotas. No hace ni 4 días atendí a un chico que se le perdió su perrito y este chico comenzó a hacer a somatizar una cantidad de síntomas ansiosos, depresivos, y precisamente porque el perrito se perdió. Es un perrito muy querido que él lo crió, que le tenía tuvo un accidente en una patita y no caminaba bien. O sea, eso es una pérdida. Y no falleció el perrito, pero lo sintió. Incluso él decía que el perrito lo abandonó. Entonces, y pues lo que hice, una de las cosas que hizo y que estaba haciendo es precisamente la silla vacía, que es una oye, técnica conductista, pero es muy, muy, muy efectiva, funciona muy bien. correcto. Bueno, Tonet,
la primera, está muy interesante la conversación. Ya estamos finalizando este primer bloque. Nos vamos con un tema para seguir con un segundo bloque aquí activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Journey es Faithfully. Faithful. Sí. Faithful. Claro, con ese tema nos vamos activamente. Y aquí volvemos con el segundo bloque del programa activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. A todos los auditores les recordamos que nos visite en la página www.saviasalud.cl, Savia con V, y en un clic va a poder conversar directamente con uno de nuestros profesionales que le podrá dar orientación respecto a todos los servicios que tenemos. Tenemos psicólogos, aquí estamos con Tonet, hipnoterapeuta, tenemos psicólogas también, un psiquiatra, educador diferencial, y tenemos un servicio de coach. Así que a todos los auditores los invito a que visiten la página www.saviasalud.cl y busque, digamos, un servicio con nosotros, ya que está bastante, digamos, módico. Y también hay un nutricionista, también tenemos un nutricionista muy necesario, digamos, para estos tiempos pandémicos. También los invito a visitar la página www.Salud Mental 2021, donde en ese espacio va a poder vaciar sus ideas y vaciar sus intenciones respecto al proceso constituyente. Este es un trabajo que venimos haciendo desde enero de este año, donde hemos ido primero construyendo una plataforma y segundo un seminario con distintos actores y distintas personas que nos han aportado ideas para el bienestar de nuestros próximos 30 años. Dicho esto, está súper interesante la conversación. Y bueno, ¿qué es lo que es un trastorno del sueño? ¿Qué es lo que es un trastorno adaptativo, Tonet? ¿Cómo se trata? No sé, ¿cómo nos podías hablar un poquito de eso? Bueno, como hablamos al inicio, una de las cosas que más nos está afectando ahora desde el punto de vista psicoemocional, producto de la pandemia, de la inseguridad, de la ansiedad que sentimos todos los días de qué va a pasar con la situación política, social, económica, de salud, son los trastornos del sueño. Y el más frecuente que está pasando, que es un porciento elevadísimo de la población, incluyendo los niños, es el insomnio. Es uno que, por supuesto, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe lo que es el insomnio, que es precisamente la dificultad para conciliar el sueño. Hay muchos más trastornos del sueño, pero sobre todo este es el más frecuente también. Está la apnea del sueño, que es la dificultad o la irregularidad de la respiración durante el sueño, que muchas personas lo asocian con el ronquido, pero no es necesariamente el ronquido, es bien serio y también se puede asociar a elementos de salud, o sea, desde el punto de vista orgánico, pero tiene un componente psicógeno muy fuerte. Está la narcolexia, que es este sueño excesivo que se presenta y que la persona durante el día se puede quedar dormido de manera repentina y parece que no es frecuente, pero es muy frecuente. Sobre todo está afectando muchísimo a las personas que trabajan en faena, y lo he visto mucho, o sea, que se pasan 12 días o 7 días trabajando full, incluyendo la noche, y durante el día prácticamente no pueden funcionar. Y se convierte, en un momento se convierte en un trastorno neurológico, incluso que hay que medicar. Está el sonambulismo, que por supuesto está más asociado a la infancia y que normalmente en la adolescencia puede ir a desaparecer. Y hay algo muy interesante que sí me gustaría tocar, que es la fobia a la hora de dormir. Parece algo absurdo y muchas veces, incluso colegas me dicen, escucha, nunca he tratado una somnifobia. Y en el tiempo que llevo trabajando acá en Chile, lo he visto varias veces. En Cuba también lo vi, pero lo he visto varias veces. Y en este último mes lo he visto aún más. Y lo he visto en embarazadas o en mujeres lactantes. O sea, la somnifobia es bien interesante, a pesar de que no es un trastorno del sueño muy frecuente, se está dando. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Madrid que habla precisamente del incremento que ha habido de esta fobia, porque no es solamente al sueño, es incluso a relajarse, porque es el miedo a no despertar. Este miedo a que si me... Sí.
Déjame hacerte una pregunta, pero te voy a hacer preguntas como desde la ignorancia, ¿ya? No porque me interesa mucho este tema. Mira, eh, ¿cuál es el miedo que tiene? Porque la fobia O sea, el miedo mira, ¿cuál es? está la somnifobia y está la hipnofobia. Porque ambos es la fobia, el miedo excesivo e irracional a quedarse dormido por miedo a no despertar. Ah, Le pasa antiguamente. Yo recuerdo que eso cuando qué incluso yo angustiante. tenía, ¿cómo? Debe ser muy angustiante. Sí, es desesperante y trae consecuencias muy serias desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. Y parece que es algo ajeno a la población en general, pero está pasando. De hecho, lo quise traer a colación acá porque lo he visto en estos últimos meses, he visto a personas así, que incluso, y ahí eso es lo que quiero hablar después, que he tenido que aplicar otras técnicas hipnóticas para poder trabajar esto, porque no logran el trance hipnótico, porque tienen tanto miedo a relajarse que no logran. Entonces están en un estado de vigilia constante y comienza un deterioro mental, una pérdida de memoria, pérdida de concentración, pérdida de habilidades motoras. Es increíble, increíble, increíble lo que está pasando con estas personas. Entonces, ¿qué hago ahí? Y es lo que quería hablarle. Hay una técnica hipnótica que es bien interesante, que no es frecuente que se emplee, pero tuve la oportunidad de aprenderla en Cuba, en el hospital donde trabajaba, que es hipnosis en sueño natural. Y eso es súper interesante porque es una hipnosis cuando la persona está dormida. ¿Y cómo se aplica eso? Lo ideal, obviamente, es cuando el terapeuta, el hipnólogo, el psicólogo, el especialista llega a donde la persona se usa mucho en la higiene del sueño, en los centros que estudian el sueño neurológico, se usa mucho hacer este tipo de hipnosis. Está la persona dormida y el terapeuta o el psicólogo o el hipnólogo realiza la sesión de hipnosis en sueño natural, o sea, todas las sugerencias hipnóticas y poshipnóticas en la persona en sueño natural. Y funciona, o sea, es la única herramienta, por lo menos en mi caso, que me ha sido efectiva para trabajar desde el punto de vista psicológico, sin emplear un medicamento, esta fobia a dormir o este miedo a no despertar. ¿Y qué hago yo? En mi caso específico, con esta telepsicología, yo le envío audios a la persona. Le hago audio con un trance hipnótico completo, o sea, aproximadamente de 25 a 35 minutos, depende de la persona, depende del paciente. Y le pido a algún familiar que cuando la persona se duerma, ya sea cuando toma siesta, ya sea cuando esté somnoliento, ya sea en cualquier momento que la persona baje el umbral de la vigilia, que coloque este audio. Y ya cuando la persona se da cuenta que se relajó, que bajaron los niveles de ansiedad, que logró dormir 20 minutos, 25 minutos, chao fobia, chao, no pasó nada, desperté. O sea, es como me quedé dormido, me relajé, pero me desperté. En México hay un centro que se dedica a este tipo de tratamiento, pero lo hacen a través de la sauna. O sea, en un spa y la persona se relaja tanto y ahí colocan los audios. Es bien interesante este tipo de trastorno del sueño. Ese es como bien específico y bien singular este trastorno que nos estás diciendo, muy interesante. Pero en el grueso, yo me he podido encontrar con muchas personas con dificultad para iniciar el sueño. Para conciliar el sueño, sí, el insomnio. El insomnio tiene tres fases. Tiene la dificultad para conciliar el sueño. Y la persona se despierta, después que concilia, otras personas logran conciliar el sueño, pero se despiertan varias veces en la noche. Y otras personas que por X o por Y concilian el sueño, no despiertan, pero ante una situación, no sé, un ruido, un temblor, despiertan y después no logran conciliar el sueño. O sea, el insomnio es bien complejo y está asociado directamente a los niveles de ansiedad. Incluso, por supuesto, también se asocia a elementos orgánicos, la alimentación, la hidratación, la respiración. Pero, por ejemplo, es muy sencillo, no es para nada complicado desde el punto de vista hipnoterapeuta trabajar el insomnio. Se trabaja muy fácil, o sea, con dos sesiones se resuelve la situación, es muy rápido.
O sea, Oye, siempre y cuando, y esto sí hay que aclararlo, siempre y cuando la persona no tenga un trastorno orgánico de base. Porque si tiene un trastorno neurológico, si tiene un trastorno orgánico, incluso algún trastorno digestivo, ya primero hay que tratar la parte orgánica o descartar la parte orgánica, pero si es psicógeno, si es por estrés, ansiedad, cualquier situación específica que le esté pasando, es muy fácil tratar. Mira, ahora en estos últimos tiempos hay mucha incertidumbre y sobre todo, o sea, estoy hablando, o sea, elementos que veo a diario. Personas que me dicen que están muy preocupadas por la situación política que va a pasar en Chile. O sea, ¿qué va a pasar? Poniéndole los colores políticos. Entonces no pueden dormir. Hace poco yo atendí una persona que tiene una pequeña pyme y estaba bien preocupado porque vio ambos debates presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzó a hacer un trastorno del sueño, incluyendo crisis ansiosa, incluyendo ataques de pánico, que ha sido terrible, que terminó en un hospital con una crisis bien fuerte que casi todo indicaba que era un principio de infarto al miocardio. O sea, fue bien terrible y ha visto a varias personas, sobre todo personas o sea, que están activos socialmente, que trabajan, etcétera, que están preocupados con lo que va a pasar. Hay mucha incertidumbre con eso. Y en esto, digamos, Tonet, estamos viendo una crisis, una policrisis, una sindemia, una crisis social, por un lado, una crisis epidemiológica, una crisis de las instituciones. Entonces, en este montón de crisis, me pareció muy buena esta descripción de este trastorno del sueño bien particular. Pero ¿qué están viviendo en general el grueso de la población? ¿Con qué están conectando? Sobre todo, o sea, como decía hace un ratito, el insomnio es como se ha convertido o ha venido a convertirse en parte del desarrollo humano de la población a nivel general. O sea, la gran mayoría, o sea, un por ciento bien elevado de las personas se acuestan en la noche y en la mañana, cuando deben despertar, o sea, la sensación es de no haber descansado nada, de estar súper agotado, súper tenso, súper preocupado. Y eso también no solamente es el insomnio, sino la preparación para el sueño. Y en este caso es la higiene del sueño. O sea, ¿Qué es lo que es la higiene del sueño? ¿Qué es lo que es la higiene del sueño? La higiene precisamente es la calidad, la duración y la efectividad que tiene el sueño. Porque el sueño no es solamente dormir, es además descansar, recuperar, reponer energía. Y precisamente, por ejemplo, una de las cosas que nos está afectando hoy por hoy en la higiene del sueño, en la calidad del sueño, en la profundidad del sueño, en el tiempo que se necesita para dormir, es la gran mayoría de los chilenos tienen en su pieza, como digo yo, un veneno para el sueño, que es la televisión. La tele, los equipos electrónicos que emitan este tipo de luz, la tele, los celulares, las tablets, prácticamente todos los equipos electrónicos, y muchos, un por ciento bien elevado, se duermen viendo la tele. ¿Y qué pasa con eso? La tele puede ser un inductor del sueño, pero puede ser un reductor del sueño. ¿Por qué? Estamos viendo una película o una telenovela o una serie y puede que nos quedemos dormidos. Pero también, en dependencia de lo que vemos, nos activamos o nos desactivamos. Nos activamos o nos desactivamos. Ya, mira, muy buena, Tonet. Terminamos, se ha ido el tiempo volando, terminamos este segundo ciclo o parte, digamos, de activamente. Vamos a una pausa comercial y seguimos con la higiene del sueño y las herramientas de ayuda y algunos consejos. Bueno, aquí volvemos con el tercer bloque y último de activamente. Vamos a ver, ya hicimos nuestras correspondientes pausas musicales. Tonet, sigamos hablando un poco de la higiene del sueño y qué herramientas de ayuda podemos tener, porque este tiempo yo coincido contigo, que más encima con el encierro, Sí. con el confinamiento, ha aumentado la exposición a las pantallas y también
laboralmente también ha aumentado la exposición, digamos, a las pantallas. Entonces, desde el punto de vista biológico, me parece que la estimulación de las pantallas también Así inhibe, digamos, la serotonina, o sea, perdón, es. la melatonina. ¿Ah? Y ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo a ves, ver, Tone? mira, efectivamente, o sea, más que uso, abuso de las pantallas, ya sea el celular, el computador, la tablet, la tele, lo que sea, hace algo un poco negativo, o sea, poco no, muy negativo desde el punto de vista del sistema nervioso central, porque excita, o sea, activa y excita el sistema nervioso central. Incluso aunque las personas se estén quedando dormidas, cierran los ojos, pero la luz penetra y hace incluso que ahí se genere otros trastornos del sueño que cada vez se están haciendo más frecuentes, que es que antiguamente, hace 10 años atrás, solamente se le achacaba a los niños. Es el terror nocturno y la somniloquia. ¿Qué cosa es la somniloquia? Es hablar dormido. Las personas que hablan dormido, porque eso precisamente... Antes, mucho. Sí, Antes hablaba mucho dormido. E bueno, inclusive, tengo algunos episodios familiares, y a ver, a lo mejor tú me los podías explicar, donde algunas veces me relatan de primeras fuentes que me sentaba en la cama, dormido, me sentaba en la sí, cama y le hablaba a la gente, a todos ahí, con los ojos rojos, se abrían los ojos, yo no tengo recuerdo, y después claro. seguía durmiendo. Y, y Pero como- entonces ahí ya eso es parte del sonambulismo. Ahí tiene sonambulismo con somniloquia, con ambos, con ambos. Y se puede, después hablamos por interno de todos los detalles, pero esto que tú me cuentas no es tan, o sea, para nada extraño. Y se está demostrando que el abuso de las pantallas está provocando estos terrores nocturnos y sobre todo pesadillas que generan, como sabemos, está el sueño REM y el sueño no REM. No vamos a detallar en esto porque no vamos a tener el tiempo, pero se asocia directamente al sueño profundo, a las pesadillas, a los malos sueños, como muchas personas lo llaman. Y las pantallas, aunque tengamos los ojos cerrados, esta radiación, esta luz, penetra en nuestro cerebro y activa nuestro sistema nervioso y hace que al activar nuestro sistema nervioso comencemos a hablar, pero hablar cosas que hablamos durante el día, preocupaciones que tenemos durante el día, porque la característica, por ejemplo, del sonambulismo es que hace lo mismo en la noche que por el día. Muchos, o sea, van a la cocina, toman agua y ni siquiera recuerdan qué pasó. Abren la ventana, o sea, son actividades comunes que se hacen en el día a día. Por eso este abuso frecuente de las pantallas puede generar y está generando este trastorno del sueño que es bien serio, porque la somniloquia, más allá de que la persona hable, ¿qué logra? Que no descanse y que al otro día en la mañana entonces se escucha, me acosté a las 10 de la noche, me levanté a las 8 de la mañana y sigo teniendo sueño, sigo estando cansado, pero también se asocia y ha habido un aumento elevado del consumo de sustancias, incluyendo, o sea, y la más frecuente es el alcohol. O sea, en esta etapa se ha aumentado el consumo del alcohol. Y el alcohol puede inducir al sueño. O sea, cuando una persona tiene un nivel o un determinado grado de alcohol en sangre, puede quedarse dormido, aparentemente, pero sigue estando excitado el sistema nervioso central. Y entonces no descansamos al otro día, como se llama, la resaca, esta sensación de haber tomado en exceso en la noche anterior y estamos agotados. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que se recomienda es que consuman alcohol, o sea, preferiblemente los fines de semana, no los días entre semana, más allá de la adicción, más allá de todo, que pudiéramos hacer un programa para hablar de las adicciones en pandemia, que han aumentado todo tipo de adicción, no solamente porque las personas solamente hablan de adicción y piensan en las drogas, no, todo tipo de adicción. Y una de las cosas que se ha disminuido en pandemia es la sexualidad. Fíjate, es muy interesante. O sea, hay muchos temas que pudiéramos hablar que está pasando y que muchas el universidades mismo están estrés, preocupadas. el Sí, mismo estrés,
o sea, hace que se reduzca la actividad sexual porque estamos estresados y estamos muy Por irritables. supuesto, por supuesto. Y para que se provoque, digamos, el encuentro, uno se necesita estar tranquilo, Claro. se Y, necesita poder estar en un estado que permita, digamos, el poder volcarnos hacia el otro. Entonces, si estamos durmiendo mal, si estamos comiendo mal, si andamos acabando excesivamente actos. asustados, Y claro, y también, o sea, no solamente el consumo de alcohol, es que también esta sensación de que no saber qué va a pasar es una sensación de desesperación que provoca precisamente, y volvemos al insomnio, porque me preocupa mucho el insomnio de los chilenos y del mundo en general, pero estamos hablando de Chile. Es harto lo que está pasando con el insomnio. La persona, ¿qué pasa? Y es lo que quería decir ya para último. Eh, Empiezan a recurrir a los fármacos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cuál es el fármaco más empleado en Chile como inductor del sueño? La sopiclona y la esopiclona. Medicamentos que son inductores del sueño, pero que tienen montones de contraindicaciones. Son muy peligrosos y sobre todo, y lo más peligroso desde el punto de vista psicológico, es la dependencia que hacen. O sea, si no se toman la sopiclona, no duermen. O sea, ya está asociado la dependencia a este que claro. comienza como SOS, pero se deja de convertir en SOS y Y se después convierte termina en siendo un hábito. un hábito, o sea, se convierte en habitual y ahí genera la dependencia. Y otros medicamentos que son bien complicados, bien peligrosos, son las benzodiazepinas. ¿Que cuáles están ahí? El nitrazepam, el clonazepam, el medazepam, o sea, que son súper peligrosos y cada vez se empieza a consumir más joven las personas. Comienzan a consumir clonazepam, medazepam, nitrazepam para dormir. Y, o sea, las benzodiazepinas no son para dormir, porque para eso están los inductores del sueño. Entonces, es muy importante tratar de buscar otras alternativas que no sean los medicamentos, los fármacos. Y hay Y alternativas, me hay imagino, muchas. de estas Hay, terapéuticas, porque yo te escucho y me imagino que hay técnicas terapéuticas para sí, relajarse, sí. para poder respirar. Mira, Esto mismo que has dicho tú, Tonet, saque el diablo de chatarra de la pieza, ¿ah? Le vamos a decir a la televisión, al diablo de chatarra, sí, ¿ah? Sacarlo. Eh, Preparar el sueño, me parece. Me encanta este concepto que instalaste, la higiene del sueño. sí. Mira, para tener un buen sueño, para tener una calidad del sueño, una higiene del sueño, hay que preparar el sueño. ¿Y cómo preparamos el sueño? Lo primero y muy importante, hay algo que cada vez se usa menos, es el hábito de la lectura. No hay nada que pueda inducir más al sueño de manera natural que leer un libro en la noche. Se recomienda harto ocuparlo. Ya estoy dando técnicas muy rápidas, muy sencillas, porque no, o sea, porque muchas veces algunos psicólogos comienzan a elaborar técnicas bien complejas, bien, pon incienso en la pieza, coloca no sé cuántas luces, y quítate los zapatos, anda descalzo, pucha, Uno se esto termina estresando más todavía. exactamente, o sea, genera ansiedad en vez de relajo. Entonces, algo muy sencillo como leer en la noche induce el sueño. Algo muy sencillo como no usar la televisión después que oscurece, después de las 8:30 de la noche, yo siempre recomiendo no usar la televisión, no usar los celulares, no emplear las pantallas. Casi nadie lo hace, pero es parte de la higiene del sueño. Por ejemplo, hay algo que es importante para la higiene del sueño, que hay que preparar el sueño y cómo. La pieza es para dormir. O sea, pero los seres humanos en la gran mayoría no la ocupan para dormir, la ocupan para comer, para hablar, para jugar videojuegos, para todo excepto para dormir. Porque la cama, o sea, además de otras cosas, se ocupa para dormir, pero no para comer. No es el lugar donde tenemos que comer, no es el lugar donde tenemos que jugar un juego de video, no es el lugar donde tenemos que vestirnos. La cama tiene que convertirse en un santuario
para dormir y, por supuesto, para hacer... Claro. Claro. Entonces, otro elemento que es muy importante es estar relativamente estable emocionalmente durante el día. Por ejemplo, influye muchísimo la manera con que enfrentemos el día. ¿Y cómo debemos enfrentar el día? Muchas personas enfrentan el día directo, te tomas el café para la pega. No, lo primero que hay que hacer es ir activando de poco. Por ejemplo, yo siempre recomiendo y me gusta mucho, hay mucha música que se puede ocupar en la mañana, que por ejemplo hay unos acordes de guitarra que está en YouTube y hay muchísimos. Hay unos acordes de guitarra que son los acordes de guitarra española, que es pura energía. Y podemos partir el día escuchando los acordes de guitarra y terminándolo escuchando la balada de Richard Clayton. O sea, se puede ir preparando el sueño. Desde el punto de vista psicoterapéutico, la hipnosis funciona mucho en los trastornos del sueño. Pero yo siempre entreno a la persona, sobre todo con la respiración. Hay veces que andamos por la vida y no sabemos respirar. La respiración es básica para inducir el sueño. Es básica la hidratación, ¿ya? También hay algunos productos naturales. Hay algunos productos naturales que podemos emplear. Hay muchos productos naturales que podemos emplear. Por ejemplo, la melisa es muy buena como inductor del sueño, porque relaja el sistema nervioso. El tilo, que acá en Chile se usa poco, pero el tilo es muy bueno, es completamente natural, ¿ya? Hay otro tipo de sustancias naturales, elementos naturales, que podemos ocupar y que funcionan muy bien. La manzanilla, el anís, también funciona para la inducción del sueño. Pero, por ejemplo, las técnicas como relajación, meditación, visualización, relajación y la hipnoterapia funcionan muy rápido. Entonces, muy bien. Yo les propongo a los que nos están escuchando que se acerquen al centro, o sea, que nos busquen, porque con 2 sesiones, con 3 sesiones, pueden arreglar, o sea, pueden modificar este patrón o este mal patrón de los trastornos del sueño. Es muy rápido, muy económico y es una herramienta para toda la vida, porque queda fortalecido. Lo bonito de la hipnoterapia es que la persona se va con esa herramienta, la aprende a hacer y comienza y aprende a hacer algo que se llama ejercicio autógeno, que se lo empieza a hacer él mismo, con grabaciones que le damos, con audio, con información, y son una herramienta que le van a quedar para siempre a esta persona. Muy bien, extraordinaria la exposición, Tonet. Estamos ya llegando al final del programa activamente. A ver, Tonet, una pregunta, sí, porque hay personas que nos están escuchando ahora, ¿ah? ¿Por qué una persona tendría que atenderse contigo? ¿Qué beneficios tendría, digamos, si te van a buscar? Bueno, lo primero es que en estos tiempos tan complejos, lo que más necesitamos es estar estable emocionalmente. Y la psicoterapia, la hipnoterapia, reajusta el estado emocional. Partimos por ahí. Baja los niveles de ansiedad muy rápido. O sea, como dije al inicio, mi trabajo, o sea, por mi cultura, por la manera que me acostumbré a trabajar, siempre trato de hacerlo más rápido, lo más certero posible. Y sobre todo, económicamente hablando, Sabia Salud tiene esta posibilidad que es escasa en nuestro país, en Chile, es escasa, porque sin duda la salud mental es costosa, pero no es el caso. O sea, Sabia Salud no entra en el centro de costosa, todo lo contrario. O sea, una atención bien especializada con muchísimos profesionales de altísima calidad y con un precio súper económico. Y la hipnosis funciona muy rápido, muy rápido. Y algo que me preguntaste que se me había ido, a través de la telepsicología funciona excelente, excelente. O sea, cada vez se necesita menos para poder hacer una hipnosis. Es muy fácil, o sea, incluso para muchas personas es aún más cómodo porque se lo hace, o sea, la persona está en su propia zona de confort.
no tiene que salir, no tiene que gastar en benzina, no tiene que enfrentarse al tráfico, no tiene que gastar en algún alimento cuando salga. O sea, en su propio hogar, en su propio sillón, en su propia cama, puede tener una atención especializada de primer nivel y rápida, muy rápida. Muy bien, Tonet. Muchas gracias, digamos, por por los conocimientos volcados, por los tips también, por esto. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Activamente que pueden contactarnos al sitio web www.sabiasalud.cl y por el WhatsApp en la home de nuestro sitio. Pregunten por Tonet Cárdenas, ¿ya? Pregunten por él. Él está disponible y podemos agendar una hora porque realmente es un servicio maravilloso el que brinda y tengo que decir, en un precio bastante, digamos, asequible para lo que significa, digamos, hacerse una hipnoterapia. Por lo tanto, la apuesta de Sabia Salud es generar esta hipnoterapia al alcance de todos y todas, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias, Tonet. ¿Algún tema final creo que tenemos? ¿Algún tema para despedirnos? Y como dicen en el interno, dormir bien no tiene precio. Así es. Nos vamos con un tema de Stone Temple Pilots, Plush, o Plash, no sé cómo se dice, pero por ahí va. Plash. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.